Aquiles Córdoba, Antorcha Campesina, porros, reventadores, decían que la Cuarta Transformación, ni uno más patrocinado, los grupos de choque para prevalecer en el poder. ¿Esto acaso ya desapareció? ¿Qué tal, amigos de Canal Antítesis? Su amigo Luis Enrique Mota Valderas, haciendo este ejercicio de comunicación. Pues vaya tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Usted se acuerda de los grupos porriles de las universidades, de los grandes centros de estudios en el país? Hablo de la Universidad Nacional Autónoma de México, hablo del Instituto Politécnico Nacional y hoy de diversas escuelas donde ha proliferado el porrismo, los grupos de choque, los grupos de represión, los grupos esos que se hacen del mando y del poder en los campus o centros estudiantiles. Pero yo le quiero platicar llevando los porros a un brazo importante del Partido de Rateros Institucionales, un brazo importante del PRI. Estos jóvenes explotados, manipulados y rentados, créame, sobajados por el PRI, llevándolos a hacer actividades delincuenciales, porriles y muchas veces con instrucción de quitarle la vida a los que determinaban, por lo menos este partido, que le podía crear un problema o ser un obstáculo. La sociedad mexicana y sobre todo las grandes capitales del país fueron víctimas, o la ciudadanía fue víctima del abuso y del caminar delincuencial de estos grupos. No era para la sociedad mexicana y sobre todo en tiempos de campaña, en tiempos electorales, que reconocíamos los grupos reventadores y los grupos de delincuentes pseudo estudiantes patrocinados por un gobierno de represión, de poder, una máquina represora y represiva que no permitía otra cosa que fuera los intereses del PRI o los intereses de los gobiernos, los narcogobiernos neoliberalistas. Pero tal pareciera que esto comenzaba a desaparecer o por lo menos a tener menos presencia e inclusive para fortalecer el sistema educativo de las grandes instituciones universitarias o de nivel medio superior. ¿Y qué sucedió, mexicanos? Cuando habíamos, al parecer, erradicado estos grupos estudiantiles, o repito, patrocinados por las universidades para mantener un control interno y que fueran manipulados por el trabajo político del partido perverso del partido del PRI. Pues, ¿cómo ve que hoy la Cuarta Transformación comienza a vivir los mismos asuntos horribles de los últimos 36 años de los gobiernos perversos del PRI? Y quiero comentarle, usted ha escuchado eso de Antorcha Campesina, esos grupos de manifestantes con ciertas características opositores a los gobiernos o algunas medidas de programas o de falta de cumplimiento de los programas del Estado o del gobierno en turno, y que son quienes toman las calles y las ciudades y se apostan también
en puntos estratégicos para hacerse ver y crear un conflicto entre los normales de a pie como usted y como yo. Hoy, ¿quién no ha escuchado Antorcha Campesina? ¿Quién no ha oído hablar de un delincuente que se dice líder de un movimiento como Aquiles Córdoba? Un líder que le ha expresado a Andrés Manuel López Obrador todo lo negativo, el desacuerdo y lanzándole improperios y créame que todo tipo de ofensas. Lo hemos visto y hoy más que nada en las redes sociales. Esta es la clase de basura de líderes que deambulan y que son bestias de dos patas, que cuentan con el apoyo de grupos muy numerosos, de quienes ni producen ni son gente de bien, y discúlpeme si lo estoy generalizando, pero no es permisible que un líder como este tal Aquiles Córdoba haya lanzado ese tipo de improperios y calificativos, no a un presidente, sino a un movimiento como la Cuarta Transformación y a usted y a mí, quienes apoyamos el cambio y la nueva forma en que se conduce por fortuna esta nación. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador, las instituciones de administrar y procurar justicia y quienes tengan que controlar sin llegar a los puntos de represión o prohibición que establece la libertad en este país de reunión, de manifestación y de pronunciarse libremente en un libre tránsito, si esto está regulado, si esto lo establece la ley, si ha sido una libertad y un logro de la sociedad mexicana, no se puede permitir que este tipo de líderes vividores, explotadores y abusadores de la gente, sobre todo de aquellos que más necesitan, sigan pronunciándose y todavía pensando, vea la aberración, están dispuestos a crear un partido político evidentemente en contra de lo que nosotros elegimos a través de un sufragio, que es un movimiento de la Cuarta Transformación insurgente. ¿Hasta dónde va a permitir la Cuarta Transformación? ¿Hasta dónde vamos a seguir permitiendo los mexicanos tener este tipo de manifestaciones, este tipo de grupos de, créame, gente que no se dedica más que a invadir terrenos, a robarse los terrenos, a agredir, a hacer funciones de vándalos y abusar de la cantidad de agremiados o de simpatizantes para alquilarse e inclusive quitar vidas o hacer represiones? Todo lo que está referido al chantaje e inclusive al cobro de piso. Si la autoridad, el presidente de la República y todos los instrumentos con los que contamos la sociedad y que deben de responder, porque no creo que haya un solo mexicano que se digne de querer a México, de respetar a cada ciudadano y de no permitir los abusos de estos porros, vándalos, vestidos de organizaciones civiles y de, créame, organizaciones que están reguladas y están legalizadas y reconocidas por el gobierno de México. Deben de transitar libremente, debemos de respetarles, pero también no debemos de permitir que este tipo de organizaciones, dicen ellos, civiles y de lucha, sigan disfrutando de beneficios
que les proporcionamos con nuestros impuestos y aportaciones, presupuestos del Estado para que continúen siendo vividores, rémoras y un peso a la sociedad y a la economía nacional. No debemos de permitir líderes, vándalos, criminales como Aquiles Córdoba y otros más que los tenemos vistos y que les conocemos. México ya cambió. No queremos seguir aceptando porros disfrazados de luchadores sociales y organizaciones que sirven como ejércitos anarquistas que solamente entorpecen, dañan y lesionan a la sociedad mexicana. Amigos de Canal Antítesis, los invitamos a que nos vean en las redes sociales, en Twitter, en YouTube y en Facebook. Suscríbanse y no olviden de tocar la campanita para que reciban de manera directa el programa y no se pierdan ninguna emisión de su servidor Luis Enrique Mota Valderas.